Buenos días, aprendices. Después de toda la serie de vídeos que hemos estado haciendo de integrales, hoy vamos a comenzar una nueva técnica que se llama integración por partes. Hasta ahora las integrales que hemos resuelto eran inmediatas o teníamos que hacer muy pequeña modificación para resolverlas. Eran del recordar, por ejemplo, de este tipo, x elevado a 5, que esto era x elevado a 6 partido por 6 más c, o bien con pequeñas modificaciones, o bien de este tipo si teníamos una... Los que no hayáis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que lo reviséis porque todo esto ya lo hemos repasado. Teníamos una función racional, un cociente de funciones, en el que la derivada de la función del denominador estaba en el numerador, por lo tanto esto directamente era el logaritmo. Eran funciones inmediatas que se resolvían simplemente observando o haciendo pequeños retoques a lo que teníamos. Pero, ¿qué ocurre cuando aparecen funciones en las que no tenemos una derivada de la que tenemos, sino son funciones muy distintas una de otra y no se relacionan entre sí en nada? Por ejemplo, x por seno de x, derivada de x. Entonces, aquí tenemos una función, la función x, que está multiplicando a la función seno de x. Y entre las dos no podemos decir que esta es u y que esto es la derivada de... porque esta no es la derivada, tendría que ser el coseno. O sea que no hay ninguna relación entre las dos. Entonces vamos a aprender esta técnica, que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una integral para resolver de la siguiente manera, voy a ponerlo bien, ahora os lo explico. Es decir, tenemos una función y la derivada de otra función, v. Esto será el producto de las dos funciones menos otra integral, v, por la derivada de u. Para memorizar esto, pues hay distintas reglas mnemotécnicas. A mí me dijeron que esto se podía aprender de la siguiente manera. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Os inventáis lo que queráis y así lo recordáis. Lo importante es que en nuestra integral inicial, que es esta, tenemos que reconocer una función y la derivada de otra función. Y aquí es donde está el problema. ¿A cuál de las dos podría? O sea, en este caso podemos pensar que x es una función y esto es la derivada de otra función v. O bien, voy a ponerlo arriba, x con x de x es la derivada de v y seno de x es la función u. Y digamos, en elegir bien es donde radica todo el problema de este método en general. Si no sale nada, pues habrá que cambiar la elección que hayamos hecho al principio. Entonces, alguna norma, pues siempre la función que sea más fácil de integrar de las dos. Porque, bueno, una cosa que no lo he dicho. Una vez que hayamos elegido, a una le llamemos u y a la otra la llamamos ddv, tenemos que hacer el siguiente paso. A la que hemos llamado u a la función hay que hallar su derivada de u. Y la que tenemos la derivada, hallar la integral, es decir, la función v. Porque tenemos que tener v para hacer u por v y v aquí. Y tenemos que tener la derivada de u para ponerlo aquí. Esta sería nuestra formulita, lo vamos a poner aquí. U ddv pues vamos allá, vamos con esto. Yo voy a llamar la función u a x. Y entonces hallo su derivada. Derivada de u será directamente de 1 por d de x, derivada de x. ¿Y a cuál voy a llamar d de v?
pues al resto que me queda aquí, a seno de x por la derivada de x. Entonces, ¿cuál es la función integral? ¿Cuál es la integral de seno de x derivada de x? Pues la función menos coseno de x. Luego esta va a ser menos coseno de x. Y ya, como tengo u, tengo v, tengo d de u y tengo d de v, no tengo nada más que aplicar mi fórmula, que me dice lo siguiente: producto de u por v, u es x, x por v, menos coseno de x, menos otra integral que será v, que se supone que ya es menos complicada que la que tenía inicialmente y que se puede resolver de forma inmediata, o si no habrá que repetir el proceso otra vez. Entonces, v, que es esta de aquí, menos coseno de x por la derivada de u, que es derivada de x. Como podemos comprobar, esta ya es inmediata y se puede hacer. Vemos aquí, menos x coseno de x. Si yo este menos 1 lo saco fuera, menos más, me quedaría integral de coseno de x, que eso ya sé que es la integral del seno, es la función que al derivarla me da el coseno, pues seno. Por lo tanto me quedaría menos x por coseno de x más seno de x más c. Y esto ya sería el resultado final. Esta es bastante sencilla. Vamos a hacer otra. E elevado a x por x. En este caso tengo que a una función le llamo u, luego tengo que hallar su derivada, y a la otra función la considero que es la derivada de una función primitiva v que tengo que hallar, v. ¿A cuál llamo u en este caso? ¿Cuál es la más fácil? Bueno, e elevado a x es igual de fácil de derivar que de integrar, pero x es más fácil derivarla, que es 1, porque integrarla sería x al cuadrado partido por 2, recordad cómo se integran las funciones potenciales. Entonces, pues lo suyo es que la que hay que integrar sea elevado a x, que es muy fácil porque la integral es elevado a x, y u, lo llamamos a x, pues la derivada de u será derivada de x. Y ahora ponemos nuestra fórmula: u por v, x por e elevado a x, x por e elevado a x, menos v otra vez, que es elevado a x, por derivada u, que es derivada de x. Esto es inmediato ya, x por e elevado a x menos, ¿cuál es la integral de e elevado a x? Es decir, ¿qué función, su derivada nos da e elevado a x? Pues e elevado a x más c. Lo dejamos así o podemos sacar aquí factor común, x menos 1 más c, pero eso da igual. A ver, otra. Vamos a hacer... nos aparece logaritmo neperiano de x en una integral. Aquí, ¿a qué vamos a llamar u? Pues al logaritmo de x, que es fácil de derivar. Logaritmo de x, su derivada será 1 partido por x, derivada de x. ¿Y a qué vamos a llamar derivada de v? Pues a derivada de x. Entonces, v, ¿qué será? Integrando esto, si integramos esta, que es 1 por x, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la función que al derivarla nos da 1? Pues x, ¿no? De acuerdo. Y ya tenemos nuestro cuadrito, pues aplicamos nuestra función u por v. U, que es logaritmo de x, por v, que es x. Vamos a poner la x delante. X por logaritmo de x.
menos integral de v, que era x, por la derivada de u, que es... Uy, es que esto está mal, ¿eh? Esto es derivada de u. La derivada de u, que es 1 partido por x, derivada de x. Esto se simplifica, como veis, nos queda x logaritmo de x, y aquí nos quedaría menos 1 por dx. X logaritmo de x, ¿cuál es la derivada? O sea, la función que al derivarla nos da 1, pues x, menos x. ¿Qué podemos sacar como factor común la x? Logaritmo de x menos 1. Como siempre, si queréis comprobar que efectivamente esta es la función primitiva, esta de aquí, es una de las primitivas, o toda esta la integral indefinida, es decir, el conjunto de todas las primitivas, es que tenemos que hacer derivar esta. Si derivamos esta nos tiene que dar esa es la comprobación. Habría que derivar esto, derivada de esta por esto sin derivar, más derivada de esta por esto sin derivar. Si nos da logaritmo neperiano de x estaría bien. Y no lo hacemos, os lo dejo a vosotros para que lo hagáis. Y con esto terminamos esta primera serie de integración por partes. Luego en los siguientes vídeos lo complicaremos un poco.